¿Sabían ustedes que en el mundo existen más de 1.000 millones de personas con discapacidad según datos de la OMS y que eso representa el 15% de la población mundial? ¿Cuántas de estas personas creen que cuentan con rehabilitación? El 60% de ellos no accede a ningún tipo de tratamiento. Y como andamos por casa, en Chile existen aproximadamente 2.900.000 personas con discapacidad. De esa cantidad hay 1.200.000 personas con algún tipo de discapacidad física. Y el 80% del total nunca ha accedido a servicios de rehabilitación, algo que nos debe preocupar a todos los chilenos. Si ya el acceso es complicado, les cuento que otro obstáculo es el costo de los tratamientos. En el sistema privado, una persona con una lesión medular podría llegar a gastar entre 6 y 8 millones de pesos mensuales en rehabilitación. ¿Cuánto tiempo y qué medidas deberíamos tomar para solucionar ya este problema? Estos datos son elocuentes y nos deben hacer reflexionar sobre el acceso a la rehabilitación y a la salud que les estamos dando a las personas que lo requieran. Es por ello que hoy en Valientes vamos a conocer a los emprendedores sociales InnovaHope, un servicio de rehabilitación que utiliza la realidad virtual y las plataformas de videoconferencia para llevar la rehabilitación a la mayor cantidad de personas posibles. Vamos a recibir a Jimena Rivas, directora del Servicio Nacional de la Discapacidad Senadis, y a Nelson González, presidente de la Sociedad Científica de Kinesiología en Geriatría y Gerontología. Con ellos conversaremos de estos temas. Bienvenidos, por favor. Adelante. ¿Cómo estamos? Un gusto, encantado. Adelante. Adelante. De pronto nos enfrentamos a estas cifras que son muy elocuentes y que para nosotros, un público menos informado, nos parecen, gigantes, ¿no? ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Tenemos que tomar acciones urgentes? Sí, yo creo que efectivamente son cifras preocupantes, pero deberían invitarnos a ocuparnos de buscarle la solución, porque existe esta sensación de que la rehabilitación está un poco ya cubierta en gran parte por la Teletón. Y eso no alcanza a ser el 7% del total de las personas con discapacidad. El 7%. Es muy pequeño. Entonces hay muchas personas con discapacidad que no están accediendo a rehabilitación o a rehabilitación oportuna. ¿Dónde crees tú debiesen ponerse los principales acentos cuando hablamos del resto de la población? Estamos haciendo un especial énfasis en generar canales de rehabilitación infantil para el resto de la población que no está siendo cubierta hoy día. Y en los adultos también, no necesariamente se ha abordado lo que son los adultos, por ejemplo, con discapacidad, porque no existe el servicio del adulto, digamos, porque se asume que los adultos son autovalentes y en el fondo necesitan a lo mejor otro tipo de apoyo, el tema de la pobreza, superar otras barreras. Pero en discapacidad faltaba el mirar a esta población adulta. Y en estos temas, en la discapacidad, entiendo que mayores de 60 años, más o menos tenemos el 20% de la población. ¿Cuánta de esta población sufre algún tipo de discapacidad? Bueno, el último informe oficial, ¿cierto?, de la discapacidad en Chile habla de un 20% más o menos de la población. Lo que pasa es que este 20% es una población que es el mundo adulto en general, digamos, en el país. A diferencia de otros países, Chile envejeció en 50 años lo que en otros países han envejecido en 200 años. Y creo que las tecnologías que vayan apuntando hacia cómo devolver hacia las familias la salud, la integración, la participación, la incorporación, digamos, en realidad, son fundamentales. Y en ese antes que están ocurriendo otras alternativas, se están generando otros polos que permiten ampliar las coberturas o entregar nuevos caminos. Es parte de lo que tenemos. Exacto, y uno de ellos los quiero invitar a leer una nota de InnovaHope, que son uno de los ganadores de Tecla, este Fondo de Talento Emprendedor de Caja Los Andes. Y los quiero invitar a ver esta apasionante historia. Ellos son un grupo de jóvenes que utilizan la tecnología para la rehabilitación. Así que los quiero invitar a ver ahora la nota. Mira. Hola, ¿cómo estás? Hola, Paula. Hola. Hola, Matías. Hola, Michelle, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien. Todo bien. Qué bueno. ¿Qué es InnovaHope? Bueno, InnovaHope es una empresa de tecnología en salud e innovación social que buscamos transformar vidas a través de las oportunidades en tema de acceso de salud. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo nace? InnovaHope lleva 2 años, pero trabajando esto con temas de salud llevamos prácticamente 8 años y la idea nace desde una fundación. Tenemos una fundación, que es Fundación Sigue Adelante, que es un centro de rehabilitación física e inclusión sociolaboral. ¿Cómo nació realmente InnovaHope? Es porque nosotros apuntamos a los adultos, que en el país existen más de 2.600.000 adultos. No íbamos a ser capaces de llegar a todos con una... O sea, 2.600.000 adultos con algún tipo de discapacidad. Problema de discapacidad. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Y con la fundación nosotros detectamos que no íbamos a ser capaces de llegar
a todos ellos con la kinesiología tradicional. Es decir, imposible. Ya. Imposible, no se podía, por ningún lado. Por ende, buscamos algún tipo de tecnologías que nos permitiera llegar a todos. Y ahí fue donde hicimos el match y dijimos, ok, ocupemos la tecnología para poder llegar a todas las personas y entregar rehabilitación a todo el mundo. Quiero saber cómo es esta relación entre ustedes dos. Bueno, hace ya va a ser 3 años que nos Ya. conocimos a través de un profe en la Universidad de Matías. Empezamos a conversar, me contó de la fundación y para mí me hizo mucho sentido porque yo toda mi vida viví con alguien con discapacidad. Yo tenía a mi abuelo que era amputado, entonces para mí conectamos muy bien porque yo sé lo que significa estar con una persona con una discapacidad de manera muy natural. Y de ahí un día dijimos, ok, ¿cómo armamos algo que efectivamente, como decía Matías, podemos llegar a más personas? Y ahí lo que hicimos fue postular a un proyecto CORE. La idea fue tener una plataforma, trabajar con distintos tipos de tecnología que en su primer momento trabajamos con la realidad virtual. De hecho, generamos el primer prototipo con eso, lo testeamos, pero no funcionó porque Chile no está preparado para una tecnología como aquella. Entonces ese fue nuestro gran aprendizaje principal. Yo lo grafico siempre como quisimos partir con un Ferrari, pero en verdad tuvimos que haber partido con un Fiat. Claro, nosotros dijimos, ok, a través del celular, que podamos mandarle los tratamientos, ok, y comencemos. Pero resulta que hay gente en Chile que su internet es muy básico. Sí. Entonces no podía pasar un video de 3D, que es pesadísimo, A través de un celular. Exacto. Entiendo, se entiende perfectamente. Exactamente. Y ahí quisimos dar pie atrás, Ya. nos dimos cuenta de eso y quisimos volver a los inicios en el fondo de InnovaHub y partir de alguna manera desde cero. Y actualmente estamos trabajando con video, a través de una plataforma, una aplicación también, y ahí van a Ya. estar todo en el fondo en el cerebro de la persona. Ustedes tienen un caso, ¿me pueden contar de qué se trata? Sí, un caso de Gabriel, ¿Ya? que fue un paciente nuestro que tuvo una fractura de tobillo subiendo un cerro. Ese tipo de lesiones duran mucho y la rehabilitación es larga. Sí. Por ende, él no fue capaz de seguir costeando la rehabilitación en un centro. Por ende, por eso nos dieron el caso hacia nosotros. En febrero del año pasado estábamos terminando nuestras vacaciones en las termas del Flaco. El último día quisimos ir con el hijo a subir un cerro que hay una huella de dinosaurio. Y efectivamente la encontramos y al parecer así es, muy bonito. Fue larga la caminata, detrás tabillé. El pie derecho siguió de largo, el pie izquierdo se enganchó, el tobillo. Así que la verdad es que no me dolió tanto, pero fue más que nada la impresión de ver mi tobillo totalmente separado de mi cuerpo. Me quedaba solamente afirmado por la piel. Llegamos a San Fernando y el médico lo primero que dijo, ¿esto es fractura? Operación. Fractura de tibia y peroné a nivel del tobillo. Yo hice una kinesiología inmediatamente después de cuando me indicó el médico, en un lugar externo. Fue complicado porque trasladarme, yo andaba con un burrito, pero tenía que hacerlo. Pero sí, tenía un costo alto. 150.000 pesos, 8 sesiones, si no mal no recuerdo. Bueno, desde el momento en que ocurrió el accidente ya empezamos a gastar plata porque no teníamos considerada, pero bueno, no tenía alternativa. El doctor Morales, que fue el anestesista que estuvo en mi cirugía, sabía que yo tenía necesidad de kinesiología, muy buena persona, y él me indicó que tenía un conocido, kinesiólogo, que si yo estimaba con mi señora nos podía poner en contacto. Ningún problema, le agradecimos. Y ahí don Matías se puso en contacto con nosotros y comenzamos a hacer Él nos vino para acá, nos explicó de qué se trataba. La verdad es que nosotros nos solucionó bastante el problema. Un poco aludiendo al nombre que tiene la empresa, innovadora, cómoda, ¿por qué no decirlo? Económica. Y lo que mejor me ayudó, el hecho de poder hacerlo en casa. No me quitó tiempo en traslado, lo podía hacer a la hora que yo quisiera, no estaba atado a que estaba citado a cierta hora. En definitiva fue muy positiva. De hecho, creo
que si no hubiera estado en ellos, hubiese tenido que ir a otro lado, mucho más caro, y quizás no estaría en las condiciones en las que estoy ahora, estaría en condiciones peores. Vino Matías, nos explicó cómo consistía el trabajo, y la idea era que después que él se enterara de mi diagnóstico, de todo lo que me había pasado, él iba a elaborar ciertos ejercicios que son los adecuados para mi lesión y me lo iba a mandar por correo, por video, de modo tal que yo, de acuerdo a sus videos, yo hiciera 3, 4, 5 veces por semana, el horario que yo quisiera, pero hiciera los ejercicios. Y eso me iba a ayudar obviamente a que la musculatura soltara completamente y me permitiera llegar a una vida normal, que es lo que estoy haciendo. A la altura de la rodilla. 3 series de 10. 1, 2, 3. La verdad es que nos trajo mucho alivio en temas de tiempo, en temas de traslado y principalmente en el tema económico. Porque si bien es cierto, nosotros recibíamos las terapias por correo, Matías nos mandaba link con los distintos ejercicios que él tenía que hacer. Ellos están permanentemente preocupados del paciente, llamándonos mínimo una vez por semana para ver cómo estaba el seguimiento, de manera tal que, si bien es cierto, no teníamos la atención presencial, pero sí había una preocupación constante de cómo iba evolucionando el paciente. Si bien es cierto, la atención kinésica fue muy importante, pero de por sí él como que se liberaba un poquito y se olvidaba de los ejercicios. Entonces, por un lado Matías me llamaba: Claudia, ¿cómo van los ejercicios?, etcétera, y yo de repente me daba cuenta que Gabriel se estaba un poquito dejando estar, así que había que llamarlo a terreno y hacerle un poco los horarios y obligarlo a que siguiera una rutina, porque uno también entendía que eso era favorable para su mejoría. Pero su pie sin duda está cicatrizando bastante mejor y no es menor. Tiene 2 placas a cada lado y sus respectivos tornillos. Entonces es acostumbrarse a tener algo distinto en el cuerpo. ¿Cuáles son las características principales del servicio? Nuestra principal característica es, bueno, bajo costo, ¿Ya? en el hogar, o sea, eso quiere decir que la persona no se tiene que trasladar al centro, una rehabilitación permanente, o sea, él puede tener constantemente una rehabilitación durante toda su vida y comunicación constante con su profesional. Y también podemos agregar la red social. Ya. Claro, porque una de las cosas importantes y que lo pueden ver también en el caso de Gabriel es que el apoyo del cuidador, que en este caso era la señora, es fundamental, porque decían, si él hubiera estado solo, no lo hace. Y ahí es donde empieza el deterioro, ¿ah? El deterioro de la familia, de la salud, después pierden el trabajo, en fin. Entonces aquí lo fundamental era el cuidador que estaba ahí, ya pues, tienes que hacer los ejercicios, tienes que rehabilitarte. Me llamaron de ella, oye, no hay hecho nada. Entonces ahí nuestra comunicación constante es uno de los puntos para que la gente se pueda rehabilitar. Entonces, esa red de apoyo, esa comunidad de que la persona, yo siempre he dicho que la persona con discapacidad, o la discapacidad mejor dicho, separa familia. Y ocurre, sí. O sea, lo he vivido, he estado conversando, lo he vivido, me ha tocado bien en carne propia. Y lo que queremos con esto, con nuestro método, el método de InnovaHub, queremos que eso no ocurra, sino que unamos familias. ¿Por qué? Porque estamos empoderando a las personas con respecto a su salud y decir que la discapacidad no es una problemática, no es algo que alguna persona con discapacidad se le acaba la vida, sino que todo lo contrario. Bueno, ahí vimos la primera parte de este InnovaHub, estos jóvenes que utilizan la tecnología para la rehabilitación. Nelson, ¿qué te parece a ti que cada vez más personas que son ajenas al gobierno estén apoyando, ¿no es cierto?, este tipo de iniciativas? Yo creo que InnovaHub viene como a representar de alguna manera lo que está ocurriendo no solamente en Chile en nivel profesional, sino que ocurre en general en el mundo. Creo que el poder utilizar las tecnologías que vayan en búsqueda de, al fin de cuentas, como apuntar hacia la felicidad de las personas, como trabajar y rescatar este concepto de la dignidad de la persona. Entonces, me parece una iniciativa súper potente y también el desafío, creo yo, es buscar la manera de hacer llegar a las personas este espíritu, como rescatando el espíritu del proyecto,
hacer llegar a las personas con tecnologías que sean también a su alcance. Es interesante que con esto se quiebra una lógica muy antigua también, que era la de la visita al doctor, y entra un nuevo tipo de comportamiento social con respecto al uso o no de la medicina en general. ¿Cómo se va adaptando, creen ustedes, la sociedad, nuestra sociedad, a este tipo de iniciativas? Yo creo que se va adaptando de manera bastante rápida, porque yo creo que es una necesidad demasiado urgente. Hoy día la rehabilitación además se comprende que no es un proceso de una terapia de 1 hora con el especialista. O sea, tú no sacas nada con estar 1 hora aquí, el especialista lo sabe mejor que nadie. Estar 1 hora haciendo un ejercicio, no sé, para usar las manos de tal forma, si después yo llego a mi casa y hago todo con la mano en la posición que no tiene que estar. Entonces la rehabilitación tiene que ser un continuo, donde tiene que estar involucrada la familia o todas las personas que viven con esta persona que se está rehabilitando. Entonces esta forma de acercar la rehabilitación a las casas permite eso, permite que todos se involucren. ¿Y qué es lo que más requieren los adultos para la rehabilitación? Yo creo que, rescatando un poco las palabras, es la parte social. Por ejemplo, la mayor causa de muerte en las personas mayores a nivel mundial no son los infartos, no es la diabetes, no es la demencia, es la soledad. La gente se muere por soledad. Y a propósito de esto, cuando se desarrollan este tipo de plataformas que son digitales, un tema a trabajar que es fundamental es lo que tiene relación con lo social. Nosotros no podemos dejar de estar ahí con las personas que necesitan esta atención clínica, aunque sea a distancia, pero desde un seguimiento real, de una interacción real. Pero ahí también se ve un doble trabajo, porque nosotros sabemos que las personas mientras más adultas se sienten más alejadas de la tecnología. Exactamente. Entonces hay un doble desafío ahí. Correcto. Y eso es lo que tú puedes hacer, por ejemplo, con el acceso a la telerehabilitación, que tú puedes capacitar a lo mejor al vecino, que el vecino sepa lo que tiene que hacer esta persona y le va generando el apoyo, o a la misma familia, el hijo, o alguien que lo puede ir a ver, que a lo mejor no vive con él, pero puede ir cada cierto tiempo. Tú tienes que ir buscando de qué manera articulas la red local para que esta persona tenga el apoyo adecuado. ¿Qué es específicamente lo que hace un cuidador? Bueno, el cuidador, así como concepto, es aquella persona que está a cargo de los cuidados, de las actividades básicas de una persona que está en situación de dependencia. Por lo general en Chile, al menos, cuando hablamos de cuidadores, tenemos que pensar a las mujeres, porque en Chile la realidad que tenemos hoy en día es que el 90% son mujeres, y de ese universo, gran porcentaje, digamos, son personas que están alrededor de los 50, 60 años. Y que es un tremendo tema, porque como país debemos dar soluciones integrales a estas personas que necesitan tanto apoyo. Si nosotros vamos en la línea de creaciones de proyectos como este, que van al rescate, a entregar a la familia esta herramienta concreta para poder incorporar a las personas mayores en actividades físicas, sociales, integradoras, y después poder proyectarlas afuera en concreto, creo que ese trabajo es lo que nosotros tenemos en pendiente. Los quiero invitar a ver ahora la segunda parte de InnovaHub. Vamos a ver la segunda parte de esta nota. ¿Cuáles son los pilares de InnovaHub para ustedes? Hay algo que es fundamental y que también nos unió a trabajar juntos y que es el cuidado de las personas. Hay algo que es súper potente, y es que si uno no entiende que el cuidado de las personas comienza por amar a los otros, saliendo desde nuestra perspectiva, no puedes llegar a lo que dice Matías recién, a la rehabilitación. Porque no es solo un tratamiento, no es solo haz unos ejercicios para que te sientas mejor, sino que efectivamente, como decía Matías, comprometer a la familia, comprometer a un cuidador, comprometer a la comunidad, y eso significa de dejar de ser yo nomás solamente y involucrarme con otros. Entonces, como pilar fundamental para nosotros es cuidar a las personas y que otros también aprendan a cuidar también a las otras personas. ¿Y ha sido muy difícil emprender? Sí. ¿Muy difícil emprender en Chile? Es súper difícil, súper complejo, si bien hay apoyo, pero cuando uno tiene la mentalidad y la visión y el propósito, porque creo que todo esto se reduce en el propósito que queremos de cambiar el mundo, con tecnologías potentes que nos permiten literalmente cambiar vidas, cuesta acá en Chile porque los recursos se necesitan muchos recursos y a veces esos recursos no están acá. El riesgo que uno corre y el riesgo que Chile quiera confiar en nosotros y creer en nosotros, eso falta. ¿Cuánto cuesta
un promedio, sí que tienen que haber valores dependiendo de la lesión, una rehabilitación para una persona adulta en Chile. Bueno, ustedes, por ejemplo, ¿cuánto podría costar mensual y anual? Promedio cerca de 15.000, 20.000 pesos mensuales. Mensual. Sí, una membresía. Una membresía. Y eso te significa la rehabilitación, la comunicación constante con tu profesional, que si tú tienes una duda, le puedes escribir y él te va a responder. ¿Y esas cuántas veces a la semana? 24/7. Entonces lo tendría que conocer todo el mundo. Eso queremos. Bueno, Tú sí. lo dijiste, queremos llegar al mundo. Y si tú me preguntas y me atrevo a aventurarme, yo sueño con que esto sea gratuito. Sí. O sea, sueño con eso. Sueño con que la salud y el bienestar de la humanidad lo tengan todos. O sea, De forma gratuita. un derecho. Un derecho. ¿Y Por qué ende, significó Tecla? Haber participado en el proyecto Tecla. Fue una Fondo inyección. Tecla. ¿Ya? De verdad que fue una inyección porque ya habíamos liquidado todo lo de Corfo, habíamos hecho lo que habíamos planeado con Corfo y cuando estábamos ahí en un pool de varias postulaciones y fue como, ¿sabes qué? No, vámonos por esta. Ya. Vámonos por esta. Igual era menos de lo que nosotros requeríamos, pero dijimos vamos porque eso nos va a dar un impulso. Y la verdad que nos dio un impulso porque también nos hizo replantear esto que nosotros queríamos, que era muy tecnológico, allá versus efectivamente buscar cuál era la solución real para llegar a muchas más personas. En el fondo Real, eso. más concreto. Exacto. Ya les quiero agradecer por su tiempo. por Antes el te proyecto. queremos ¿Ah? dar este regalito ¿Ya? para que lo lleves ya. contigo, para que también lo compartas con Sergio Ya. y para que se lo impregnen en el ya, corazón se lo voy a y mostrar lo a tengan Sergio, desde entonces. ya. Muéstraselo nomás, tú dile así. nomás. Desde que tengan desde ya en el corazón de Innova Hub, que nosotros buscamos, queremos innovar esperanza. Queremos que las personas tengan esa esperanza con respecto a la salud y tengamos un mundo más sano. Ya, muchas gracias. Los felicito, espero que les vaya muy bien, es muy bonito el proyecto. Ya, muchas gracias, que les vaya bien. Ya, muchas Gracias, gracias a Michelle. ti. Gracias. Chao. Bueno, ahí vimos la segunda parte de la nota, espero que les haya gustado. Es interesante ver cómo se generan tantas cosas nuevas a través también de la necesidad. Porque en general lo que hemos visto a través de los distintos programas que hemos, y de las distintas innovaciones, es que a partir de una necesidad se crea una solución que es una ayuda social, que no es solamente una ayuda particular para una persona, sino que abarca a muchas personas y abarca, tal como tú dices, Jimena, la familia completa. Yo creo que gran parte de las cosas que se están dando hoy día en un enfoque respecto a cómo se tienen que diseñar los programas o las políticas es que tienen que estar con el enfoque del usuario, lo que la persona realmente necesita. Nosotros tenemos de repente instancias o programas que se van implementando desde hace mucho tiempo, porque a lo mejor era la necesidad de hace 10, 15 años atrás. Pero hoy día hay muchas cosas que hay que repensarlas de acuerdo a las realidades que existen hoy. La invitación es a quizás ver que este tipo de proyectos van en la línea de una conciencia social y este tipo de proyectos abren la posibilidad de, con un buen, digamos, proyecto detrás, poder llegar con esta calidad, con este servicio. Y es una tremenda ventana que hay que aprovechar. Yo creo que la mirada y el mensaje es que esto es para nosotros, para cuando nosotros estemos ahí, para nuestros hijos y para las generaciones que vienen. Con todos los programas que hemos visto, también yo me voy con un grado de optimismo también, porque hay muchos jóvenes que se están preocupando de innovar, de crear, de ayudar a la sociedad y yo creo que viene como un cierto recambio de alguna manera y eso hay que valorarlo. Sí, yo creo que eso es algo digno de valorar porque claro, viene como una generación de jóvenes que están mirando en el beneficio, como decías tú recién, no solo propio, sino que de qué manera soluciono mi problema o mi necesidad, pero que esa solución pueda ser extrapolable a otros actores que también lo necesitan y eso es una muestra de solidaridad que no se puede perder. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jimena, Nelson. Encantados de recibirlos y de escuchar sus buenas e importantes nuevas. Nosotros comenzamos a despedirnos. Ahora, prepárense porque esta dupla continúa a través de las pantallas de Canal 13. Muchas gracias, Michelle, por Igual la a ti, compañía. Sergio. Muchas gracias y muchas gracias a todo el equipo también que trabajó en este proyecto tan bonito. Nos encontramos dentro de los próximos segundos con algún extracto de una interesante conversación en Café Social. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Esto ha sido Valientes. Primero, gracias por la invitación, sé que te devuelvo las flores porque de verdad te tengo mucha admiración. Siempre hay un elemento que enciende la mecha, que es la creatividad o simplemente la locura, y tú has hecho varias defensas de la locura. ¿Cómo se conectan estos dos mundos?
¿Dónde está el puente entre ambos? Yo creo que el puente está en cómo administrar la locura. La locura de salirse de la caja, la locura de hacer cosas que... O sea, yo ponía los ejemplos de un señor mirando para arriba, o un señor que le cae una manzana en la cabeza y dice, oye, si hay una ley gravitacional, eso es ser loco de atar, ¿me entendí? O, no sé, un Leonardo da Vinci que inventa unas máquinas voladoras y las dibuje. En ese tiempo no volaban, claro, pero 4 siglos después aparece el helicóptero. Entonces, ese señor era loco de atar, ¿me entendí? Entonces empecé a querer a los locos. Entonces, esa es mi visión bondadosa de la locura y se conecta directamente con la creatividad y con la inteligencia. Escuchándote, me llama mucho la atención cuando hablas y en varias oportunidades durante esta conversación has hablado de la colaboración como una piedra base de los nuevos tiempos. ¿Por qué así? Yo tuve que aprender de pasar de ser el creador de las cosas a ser el líder de los grupos que creaban las cosas. Yo quiero gatillar emociones, quiero crear una propuesta de valor. Entonces, olvídate de la experiencia que hemos tenido nosotros tratando de potenciar los equipos femeninos en creación. El mundo cambió, hoy día es una relación mucho más libre, es una relación mucho más legítima, de igual a igual, de un cariño distinto. Y eso me fascina, por supuesto. Queremos agradecerte muchísimo tu presencia, Gracias a ti, Raúl. Sergio. Acá esta es una conversación que sin duda va a dar pie a otras conversaciones. Como dice el dicho, una canción lleva a la otra. Y estuvo lindísima. Muchas gracias a ti, Sergio. Gracias por la invitación. Nos vemos. Que estén bien. Gracias.